Muy buenas amigos y hermanos que nos sintonizan como siempre una vez más compartiendo aquí en este su canal Fe y Razón, un programa que dedicamos para llevar temas de defensa del Evangelio, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. También tocamos temas desde el ámbito científico, filosófico, social, pero fundamentándonos como siempre en las Sagradas Escrituras. Vamos a realizar hoy un análisis de una interesante conversación que se tornó debate con una persona que hemos conocido en las redes sociales, que es creyente en nuestro Señor Jesucristo, desde una perspectiva que nosotros no compartimos, que es el señor Pedro Gómez, en la cual pues nos hizo una cordial invitación en su canal, ¿no? En su muro, una transmisión, y en donde él defendía la posición de que Jesús, el Mesías, el Verbo encarnado, no es Dios cuando estaba en la tierra, cuando él vino a cumplir su misión, ¿no? De llevar la salvación a todo aquel que en él cree. Y en esa conversación que tuvimos, pues nosotros fuimos a presentar con mansedumbre y reverencia, pero de manera muy categórica, contendiendo ardientemente por la fe, nuestra posición de que Jesús nunca dejó de ser quien Él es realmente, Dios hecho hombre, ¿no? Dios desde la eternidad y por la eternidad. Y queremos ver esta charla que tuvimos, ¿no? Este conversatorio que fue debate, aunque nosotros no fuimos a debatir, sino fuimos a entablar una conversación abierta, pero se invitó a un moderador y el moderador pues controló la parte que nosotros estábamos ahí ambos estableciendo de que íbamos a llevar los tiempos y a escucharnos. El moderador es Carlos Castillo, un agnóstico, un académico, catedrático, profesor de literatura, en la cual pues fue invitado para que sirviera de moderador en ese interesante conversatorio. Así que vamos a ver cuáles son los argumentos que presentó el señor Pedro Gómez para sustentar, según él, que Jesús, el Mesías, el Verbo encarnado, solamente cuando estuvo en la tierra pues no fue Dios, y luego de su resurrección entonces él volvió a ser Dios, algo completamente, desde mi punto de vista y con todo respeto, que no se sustenta con la palabra de Dios. Así que pasamos a ver parte del debate. Muy buenas noches ante todos. Bueno, tenemos aquí a dos excelentes panelistas con dos posturas interesantes que vamos a oír. Un hombre dado a las redes sociales, Pedro Gómez, tenemos el gusto de estar con él, y nuestro querido amigo y hermano Carlos Fe y Razón, un hombre valeroso, defensor de su fe, de República Dominicana. A los dos se les va a dar un tiempo de 10 minutos para que expongan. No es un debate, es una exposición de motivos, y cada quien va a exponer su punto de vista y se van a concentrar en un solo tema: Jesús, si era Dios en la tierra. Adelante. El que empieza, por supuesto, si empieza el señor Pedro Gómez, debe terminar la exposición el señor Carlos Ferrazón. Adelante, Pedro, con tu exposición. Ok, yo voy a empezar como quiera. Ok, dice Filipenses 2, del 5 en adelante, dice, pues haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, la misma palabra de Dios dice que Dios no es hombre. También dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Así que dice, en forma de Dios, o sea, en forma de espíritu, no estimó el ser igual a Dios, o sea, tener ese espíritu que tenía esa autoridad suprema esa autoridad absoluta. Dice, no estimó el ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No dice forma de siervo estando en su divinidad. Aquí no miramos ni encontramos un solo texto que pueda sostener el señor Fe y Razón para decir de que Jesús era 100% Dios y 100% hombre.
sino que esto es una idea que viene del 340 y pico de los concilios católicos. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y dónde queda la divinidad? ¿Dónde dice que Jesús era Dios? Yo no encuentro por ningún lado ni que el mismo Señor haya dicho yo soy Dios. Ahora, seguramente el señor Carlos Veloz me va a mostrar cuando Tomás dice mi Señor y mi Dios, pero él tendrá que demostrarme pues de que Jesucristo no había resucitado todavía y que fue antes de su muerte. Ante todo le pido al señor Carlos Veloz que tenga un poco de respeto y deje la sonrisa acá. Es mi exposición y debe respetarlo, por favor. Sin comentarios personales, perdón. Escucha, pero, yo soy el que está dirigiendo el debate, por favor, la conversación. No hagas alusión a ningún comentario personal sobre el señor Carlos Ferro. Okay. Te lo agradezco. Tú dices que tú te ríes en tu exposición. Concéntrate nada más en el tema. Ok. Dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó, señor Carlos Veloz? Esta es una de las cosas que el señor Carlos Veloz me va a tener que demostrar. ¿De qué se despojó el Hijo de Dios o Dios? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no 100% Dios y no 100% hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, y atención a esto, dice, por lo cual Dios, no él mismo, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Vamos a hacer un paréntesis aquí en el análisis que vamos a sostener, obviamente, en este interesante debate. Era una charla, él me invitó a su muro, a su canal, para que entabláramos, ¿no?, a cada quien expusiéramos y entabláramos nuestros argumentos, y precisamente de lo que él estaba diciendo, porque él pedía que alguien entrara a refutarlo. Entonces yo hice un comentario a una persona en la cual yo estimo mucho, que aparentemente, entiendo yo, está siendo confundida, y pues se leyó el comentario y me invitaron a estar en esa sala. Y resulta que este comentario viene precisamente de una hermenéutica que se hace de Filipenses 2, desde el primer versículo, ¿no?, en donde a partir de ese texto, pues el amigo Pedro Gómez quiere presentar de que Jesucristo, el Verbo encarnado, pues dejó de ser Dios cuando estaba en la tierra. Entonces vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2, que independientemente de esto, pues yo le había presentado algunos textos que vamos a ver aquí en el análisis, donde reafirma que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nunca perdió su autoridad, su reconocimiento de que Él es el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, el que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros, desde las profecías de Isaías, y que también se reconoce en todas las Sagradas Escrituras que Él es Dios eternamente. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Filipenses capítulo 2, porque no teníamos mucho tiempo en la conversación y me concentré más en dar algunos textos y explicar de manera exegética el texto. Pero vamos a verlo de manera completa y contextual. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. El cual si haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está explicando que en ese llamado que se está haciendo de nosotros tener comunión, armonía, un mismo sentir, humildad, estimándonos los unos a los otros, pues aquí en este texto está dando una referencia para que los hermanos en Cristo pues nos tengamos consideración y comunión en el Espíritu. Entonces, Filipenses explica lo que quieren tratar de tergiversar cuando mencionan a Cristo. Se pone a Cristo de ejemplo y dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, ¿verdad? No quita que Él no es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse en la autoridad de Dios, sino Él, siendo en forma de Dios, no estimó en Él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como decir, no, yo soy Dios y aquí tengo toda la potestad y la autoridad para quitar la humildad que yo quiero enseñarle a ustedes, porque en eso comienza el texto, en tener una comunión los hermanos en el Espíritu y en humildad. Entonces continúa el texto diciendo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, es decir, forma humana. Eso es lo que quiere expresar el texto, que Cristo toma forma humana, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es decir, Él se hizo semejante a los hombres porque los hombres no tienen la autoridad de Dios ni están en igualdad de condiciones ante Dios. Y Cristo, siendo Dios mismo, es lo que hace que al hacerse hombre, tomó forma de hombre, forma de siervo, ¿para qué? Para someterse al Padre, para estar en comunión, para presentar humildad en el mensaje. Seguimos diciendo lo que dice el texto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, es decir, Él siendo Dios, se conforma como hombre, se hace a sí mismo carne y se humilla porque se está haciendo hombre, o sea, viene a la carne y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A quién se hace obediente? Él siendo Dios, haciéndose hombre, al Padre. Es decir, Él se somete al Padre. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre? Yahushua. Emmanuel en el Antiguo Testamento, que significa Dios con nosotros. Yahushua, Dios salva. Eso es lo que significa el nombre de Cristo. Y continúa el texto. Para que en el nombre de Jesús, o Yahushua, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, esto no quita la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién ha sido Cristo por toda la eternidad? Sino que Él, al haberse hecho hombre, al haberse hecho semejante, se hizo siervo. ¿Para qué? Para someterse a la voluntad del Padre, pero siendo ellos en un mismo sentir, como también establece nuestro Señor Jesucristo: quien ha visto al Padre me ha visto a mí. O tanto tiempo he estado con vosotros y no conocen al Padre. El Padre y yo uno somos. Eso nadie lo ha dicho en todo el texto bíblico. Nadie se ha autodenominado que es igual a Dios. Y Cristo lo presenta así a sus discípulos. Pero sigamos leyendo el texto para que no se dejen engañar y cualquiera pueda caer en este tipo de tergiversaciones. Todo el texto hay que leerlo en su contexto. Sigue diciendo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda,
para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramando en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Esto es lo que está expresando en todo el texto, que el apóstol Pablo está haciendo una corrección, que los hermanos no entren en contiendas, que estén en humildad, que no se pongan unos por encima del otro, así como Cristo vino y se hizo carne, se hizo siervo, y no escatimó en dejar su trono, en ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Es decir, cuando se dice como cosa que aferrarse, es en la plenitud de autoridad. Y Cristo vino a servir. Siendo Dios, Él se hizo carne para servir. Y el apóstol Pablo lo pone de ejemplo para que los demás hermanos también sean siervos, humildes en el espíritu y no entren en contiendas. Eso es lo que significa el texto de Filipenses 2, en todo el contexto de lo que se establece en la palabra de Dios. Vamos a seguir viendo qué otras cosas el amigo Pedro Gómez, en su interpretación, quiere presentar para decir que Jesucristo, en un momento determinado de la historia, Él dejó de ser Dios. Y vamos a ver algunas otras contradicciones que no tuvimos tiempo de expresar por el corto tiempo que teníamos, pero que lo vamos a ir analizando en este programa. Así que miramos de que aquí en ninguna parte de este texto de Filipenses 2 dice que Jesucristo era Dios, ni que era 100% Dios, ni 100% hombre. El mismo Señor dice que si es por las obras, son las obras que el Padre hacía por medio de él. Si no creen en mí, creen en las obras de mi Padre. Eso dijo el Señor. Tampoco encontramos que el Señor dijo yo soy Dios. Lo dije hace un momento y no encontramos un solo texto. Dice la Escritura que Él se despojó de todo. Así como también encontramos en las Sagradas Escrituras que Él dice, devuélveme la gloria que tenía contigo desde antes que el mundo fuese. Pero ¿cómo que Jesucristo en la tierra era Dios, pero estaba pidiendo al Padre que le devolviera la gloria? Me hablará de los atributos de Jesús el señor Carlos Veloz. Tendrá que explicarme cada uno de los atributos. Pero aquí en el libro de Filipenses no encuentro ningún solo reglón de las Escrituras que diga que Jesucristo era Dios, sino que dice que se humilló tomando forma de siervo. Hebreos capítulo 1 dice que Él se hizo inferior a los ángeles. Capítulo 1, capítulo 2, algo así. Dice que se hizo inferior a los ángeles. ¿Será que Dios se hace menos que un ángel? Dios no puede hacerse menor que nadie. Es el ser supremo. No hay nadie por encima de Él. Aquí hay una terrible contradicción que más adelante lo vamos a seguir viendo en el análisis, donde él dice claramente, Dios no puede hacerse menor que los ángeles. Es decir, implícitamente, o vamos a decir con toda claridad, él está expresando que Jesucristo, que es Dios, el verbo hecho carne desde la eternidad, siendo él con el Padre, aquí establece de que Dios no puede hacerse menor que los ángeles. Por lo tanto, en esa declaración él está diciendo que Jesús no es Dios. Porque si él dice que Dios no puede hacerse menor que los ángeles y Jesucristo se hizo menor que los ángeles, está demostrando en su afirmación antibíblica, por supuesto, de que Jesús no es Dios. Luego, más adelante, vamos a ver las rotundas y completas contradicciones cuando él trata de arreglarlo diciendo que Jesús es Dios, pero que cuando se hace carne deja de ser Dios. Sin embargo, en el momento en que él dice Dios no puede hacerse menor a los ángeles, está diciendo que Jesús no es Dios, porque Jesús se hizo menor que los ángeles. Entonces, estas contradicciones son muy peligrosas y engañan a mucha gente. Pero yo quiero pasar ahora, antes de continuar viendo
el video, ¿no? Esta charla que sostuvimos, el señor Pedro Gómez y mi persona, charla que se convirtió en un debate porque se invitó a una persona que es agnóstica, que no es cristiana, para que moderara, y lo hizo muy bien. Vamos a ver lo que él presentó como evidencia, tomando el texto de la carta a los Hebreos, capítulo 1. Vamos a ver lo que dice todo el texto, todo el contexto, y vamos a leer donde se supone que aquí refuta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Verbo hecho carne, haciéndose el carne, dejó de ser quien Él ha sido por toda la eternidad, Dios Salvador, viniendo aquí a darnos su maravilloso sacrificio y mensaje de salvación. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo que hizo el universo, es decir, Dios, desde el principio, siendo eterno, el alfa y el omega, haciendo el universo y todas las cosas hechas por Él y para Él. Sigamos leyendo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, es decir, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Esa parte él no la quiso leer. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo, de quien se está hablando aquí, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Seguimos. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, luego de haber cumplido su misión, que solamente Él era el único que podía cumplirla. En el cielo no se halló nadie que pudiera cumplirla sino Dios mismo, siendo Él mismo la sustancia de Dios Padre en la eternidad, el Verbo. Pues Él vino a cumplir a través de su sacrificio la remisión de nuestros pecados, y luego que culmina, entonces se sienta a la diestra, como Él siempre ha estado desde la eternidad y por la eternidad, a la diestra de Dios Padre. Luego continúa el capítulo diciendo: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Es decir, por el nombre que se le dio a Cristo, Él haciéndose carne. Seguimos leyendo el texto, porque el texto no termina ahí, sino que ahí más adelante les reconoce quién es Cristo y quién ha sido por toda la eternidad. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Otra vez yo seré a él padre. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí le dice, vuelvo y repito, mas al Hijo le dice, eso es el profeta, mencionando el texto del profeta. Tu trono, oh Dios, le dicen a Cristo, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú prevaleces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverá, y serán mudados,
pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serían herederos de la salvación? Esto lo que está explicando es la identidad de Cristo eterna con el Padre. Y dice que Él nunca ha dejado de ser, aún estando entre nosotros. Esto es dicho por los profetas en el Antiguo Testamento y ratificado en las cartas a los Hebreos en el capítulo 1, donde solo toman una porción del texto para tratar de tergiversar la identidad de nuestro Señor y Salvador, Dios eterno, Jesucristo. Vamos a continuar viendo lo que también se siguió diciendo en la parte en la cual el señor Pedro Gómez intenta tergiversar las Sagradas Escrituras, y también vamos a ver lo que yo les refuté y lo que le demostré con la palabra de Dios. Así que miramos de que aquí en ninguna parte de este texto de Filipenses 2 dice que Jesucristo era Dios, ni que era 100% Dios, ni 100% hombre. El mismo Señor dice que si es por las obras, son las obras que el Padre hacía por medio de él. Si no creen en mí, creen en las obras de mi Padre. Eso dijo el Señor. Tampoco encontramos que el Señor dijo: yo soy Dios. Lo dije hace un momento y no encontramos un solo texto. Dice la Escritura que Él se despojó de todo. Así como también encontramos en las Sagradas Escrituras que Él dice: devuélveme la gloria que tenía contigo desde antes que el mundo fuese. Pero ¿cómo que Jesucristo en la tierra era Dios, pero estaba pidiendo al Padre que le devolviera la gloria? ¿Me hablará de los atributos de Jesús el señor Carlos Veloz? Tendrá que explicarme cada uno de los atributos. Pero aquí en el libro de Filipenses no encuentro ningún solo reglón de las Escrituras que diga que Jesucristo era Dios, sino que dice que se humilló tomando forma de siervo. Hebreos capítulo 1 dice que Él se hizo inferior a los ángeles. Capítulo 1, capítulo 2, algo así. Dice que se hizo inferior a los ángeles. ¿Será que Dios se hace menos que un ángel? Dios no puede hacerse menor que nadie. Es el ser supremo. No hay nadie por encima de Él. Así que cuando dice que se despojó de todo, tenía que dejar todo su poder, toda su divinidad, todo, hacerse hombre completo. Dice, tomando forma de hombre para poder ser ingresado al mundo. La misma Escritura señala de que nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Cómo es que María pudo soportar a Dios en su vientre? ¿Cómo es que los apóstoles y el pueblo podía ver a Dios? Si la misma Escritura dice, y el señor Carlos Veloz pone a contradecir la Escritura diciendo que Jesucristo era Dios. Pero no solo lo miró María, sino que lo miró José, lo miraron sus discípulos, lo miró el pueblo. Entonces estas son las cosas que el señor Carlos Veloz va a tener que aclarar en su exposición. Adelante, Carlos. Bueno, se tomó 5 minutos, entonces si ya acabó tu tiempo de exposición de 5 minutos con 23 segundos, entonces damos paso a el querido Carlos Veloz desde República Dominicana. Adelante, Carlos, con tu tiempo de exposición. Vamos a comenzar con el mismo texto que él citó. Lo primero es que cuando ese texto de Filipenses 2 está presentando que Jesús se despoja a sí mismo, no escatima en ser igual a Dios, haciéndose igual a los hombres, es porque en la carne Él deja su divinidad en el cielo. El primer error que comete Pedro cuando él hace una hermenéutica completamente extraña, esa hermenéutica yo solamente se la veo a los sionistas. Yo no digo que él sea sionista, pero yo se la veo a los sionistas. Y obviamente a la doctrina de los testigos de Jehová, no digo que él lo sea tampoco, porque la conozco muy bien. En la primera contradicción es que él dice, mira, yo reconozco que Jesús es Dios, el verbo hecho carne es Dios antes de, pero luego entra en una contradicción diciendo, pero ¿cómo Dios deja de ser Dios, se hace carne, se hace inferior a los ángeles? ¿Es que acaso Dios se hace inferior a los ángeles? O sea, tiene una terrible contradicción
con lo que él mismo trata de refutar, porque él trata de refutar a la Biblia. Él no una trata sugerencia, Carlos, disculpa, da tu exposición sin hacer alusión personal a los comentarios de Pedro, porque no es una contraargumentación. Debes solamente comentar tu punto de vista. Esa es mi exposición. Adelante, gracias. Esa es mi exposición de lo que él dice. Mi exposición es conforme a lo que él dice, para luego yo entrar a la argumentación fuerte. Repito, lo que sostienen esa tesis, la mayoría son sionistas que son contrarios a la palabra de Dios, y obviamente los testigos de Jehová. No digo que la persona que lo está expresando ahora mismo lo sea, no lo sé, pero defiende esa misma postura. Esto lo que quiere decir es que cuando recurren a un solo texto, dejando de lado todo lo demás que expresa la Biblia, que lo que quiere hacer es una representación exégesis o una mala hermenéutica de todo lo que apunta a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, cuando él incluso utiliza términos judíos que eran imposibles de mencionar, porque inmediatamente se le aplicaba la ley y lo mataban a pedradas. Todo el contexto del evangelio lo presenta de esa manera. Ahora, vuelvo y repito, se va a Filipenses 2, cuando Jesús, ¿verdad?, le está revelando a través del Espíritu Santo a los apóstoles que él no escatimó en ser igual a Dios, porque él no vino con el poder de la deidad. O sea, él vino y se hizo carne. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de la salvación. Cuando dice no escatimó en ser igual a Dios en algo en que aferrarse, sino que se hizo semejante a nosotros. Yo tengo el texto aquí, pero para hacerlo más rápido lo voy a parafrasear. Lo que se está representando ahí de manera hermenéutica es que Dios mismo, que se hizo carne, tuvo que venir a hacerse carne, y hacerse carne es dejar la deidad, dejar su trono, dejar su gloria, como muy bien dice el texto, y que yo entendía que la persona que defiende esa visión sionista y esa visión de los testigos de Jehová, pues había de hecho en su introducción, obviamente, de que no, él, el verbo hecho carne, antes de hacerse carne, era Dios mismo. O sea, ¿dónde está la contradicción? La contradicción es que cuando él se va a Hebreos y dice, él se hace inferior a los ángeles. ¿Cómo Dios se puede hacer inferior a los ángeles? Entonces, su contradicción es que él no acepta ni siquiera que el verbo haciéndose carne en la plenitud de la eternidad tampoco era Dios. Entonces, que tenga una coherencia. O es Dios antes de hacerse carne, o nunca fue Dios. Es una de las dos que yo le pido, porque yo sé que él no, o la persona que está compartiendo conmigo, no está hablando en términos bíblicos de que Jesús nunca fue Dios. Esto es lo que tiene que ser honesto y decir, no, yo digo que Jesús ni antes, ni durante, ni después es Dios, porque me está poniendo el ejemplo de Hebreos, porque está diciendo que él se hizo inferior a los ángeles. Entonces él dice, ¿cómo Dios se puede hacer inferior a los ángeles, etcétera, etcétera? Una profunda contradicción lógica, que el que no lo ve es porque no quiere. Ahora me voy a mi introducción de mi tesis para presentar bíblicamente que Jesús nunca dejó de ser Dios. Lo que él dejó fue su divinidad, su poder para hacerse carne. Y por eso fue que llevó a cabo el plan de salvación de Dios Padre, Dios Hijo, que era el Verbo, y el Espíritu Santo. Y es lo que establece la palabra de Dios. Vamos a verlo entonces, vámonos con Biblia para entonces no parafrasear, porque veo que hay mucho parafraseo aquí. Juan capítulo 1, versículo 3, y luego lo voy a contextualizar completo. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién estaba hablando Juan ahí? ¿De un simple ángel? ¿De alguien ahí ungido que lo mandaron para hacerse carne y que nunca fue Dios y que no se pone de acuerdo? No, está hablando del que formó todo, del que hizo todas las cosas, que todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y cuando habla y establece la identidad de Dios, cuando se establece la identidad del verbo, dice, el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Estaba con Dios y era Dios. Por medio del verbo fueron hechas todas las cosas. Tú no puedes borrar eso de golpe y porrazo, porque alguien quiera comprar una visión judaizante sionista que no viene desde ahora. Eso viene desde los siglos del primer siglo, tratando de quitar la figura de Cristo como Dios. Ese ha sido un ataque durante 2000 años, y ese ataque llegó en el 500 a formar una religión llamada el Islam. O sea, son hermanitos todos ellos. Yo no digo que la persona que está conmigo, que no quieren que diga su nombre, que me invitó de buena manera, ¿verdad? Él sea parte de eso. Yo lo que veo es que él tiene una interpretación que a mi modo de ver la cosa no se conforma con la palabra de Dios. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 16? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de él y para él. ¿De quién están hablando aquí? Aquí están hablando de Jesucristo. Entonces, si todas las cosas fueron hechas por él y para él. 30 segundos. No, él se tomó 5 minutos, pero él no me dijo tiempo. Discúlpame. Por medio de él, para él y por él, no puede ser que porque en hebreo alguien lea, y él no se hizo inferior a los ángeles. Oye, pero ¿cómo? Es que no podemos entender una hermenéutica correctamente. Si es el mismo que creó a los ángeles, a la potestad, a los principados, todo lo que está en el cielo, en la tierra, lo que se ve, lo que no se ve, y están hablando de Jesucristo. Entonces, ¿de qué que estamos hablando aquí? Primera de Juan, ¿verdad? Que ya lo mencionamos, el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Solamente hay que ir a la Biblia, leer todo el contexto, no un solo texto. Es que la Biblia es muy amplia. Si uno se fuera al Antiguo Testamento, que yo sé que el amigo aquí, Pedro, discúlpame que mencione su nombre, que él es mi amigo. Yo no tengo nada en contra de Pedro, es mi amigo, lo aprecio, lo admiro en la forma tan vehemente en cómo él defendía, en un punto que yo dije, lo admiro cómo él va contra los católicos en las cosas que los católicos no tienen la razón. Ahora, hay cosas que los católicos tienen la razón que uno no puede quitársela, porque seríamos mezquinos. Pero yo lo veía de esa manera, por eso no tengo miedo, aunque haya un moderador aquí que diga que yo no pueda mencionar su nombre. Mira, él acude mucho al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya estaba revelando quién era ese niño que o quién se iba a hacer carne cuando estaba dando la profecía de la venida del Mesías. Ningún judío esperaba eso de esa manera. Esperaban un hombre común y corriente, como todos los Mesías que aparecían en el Antiguo Testamento, porque Mesías significa enviado, ungido. Hubieron muchos. Ahí yo estoy de acuerdo con Pedro. Muchos Mesías, pero no como este. Porque en el cielo no se halló nadie digno, lo dice la palabra de Dios. Solamente Dios mismo, como dice la palabra de Dios, tuvo que venir a hacerse carne. Entonces, los profetas ya lo estaban estableciendo. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el alfa, yo soy el omega. ¿Quién es el alfa y quién es la omega? En Apocalipsis. ¿Quién se representa así? ¿Quién dice yo soy el principio y el fin? Es Jesucristo. Entonces, aquí en el Antiguo Testamento los profetas decían Dios, principio y fin, Salvador. Lo que pasa es que si nosotros asumimos una postura dogmática que viene desde hace 2000 años atrás atacando la figura de Cristo, vamos a ir disminuyendo y reduciendo la figura del Señor, del Salvador. Como dicen las Sagradas Escrituras, incluso en el Antiguo Testamento, Dios salva, yo soy. Como Cristo le dijo cuando le preguntaron. Y los judíos sí entendían, con esto cierro, Pedro, discúlpame. Los judíos entendían cuando Cristo le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy. No es, mira, yo soy bombero, yo soy mecánico, yo soy judaizante ahora, yo soy testigo de Jehová ahora, me gusta, yo soy tal cosa. No, el yo soy que se representaba ahí era representando el tetragramatrón, que no lo podían mencionar el nombre. Y Jesús dijo, yo soy. Y lo querían apedrear. Y ellos no lo querían apedrear porque dijeron, yo soy el hijo del carpintero. Yo soy un profeta. No, el yo soy es la representación de Dios en el Antiguo Testamento. Y que lo entendieron lo que vivieron en el Nuevo Testamento. Bueno, gracias. No tengo mucho tiempo. Voy a escuchar a Pedro 2 intervenciones más y tengo cosas que hacer. El sábado sí tenemos un buen debate. Bueno, gracias, Carlos, por tu intervención. Ahora sí vamos a la contraargumentación. Le pido a los dos que no se mencione el nombre. Pueden mencionar la contraargumentación de los textos basando del que el otro comentó, sin hacer alusión a otro. Y si lo van a hacer, con respeto. Adelante, Pedro, con tu 10 minutos. Dime mi nombre, Pedro. Esto es una conversación, Pedro. Dime mi nombre. Esto es una conversación. Eso no importa. Sí, pero hay un moderador y el moderador pone las normativas. Para eso estoy aquí. Adelante, Pedro, con 10 minutos de contraargumentación. Y primeramente le dije lo que le dije porque estoy en contra de las sonrisitas cuando considero que es una persona seria, por eso lo hago. Y bueno, todo lo que pasó. Bueno, primeramente, pues el señor Carlos Veloz ni me mencionó de la palabra despojar, ni habló de la humillación. Dice que no vino con la divinidad. Entonces, si no vino con divinidad, ¿cómo es que era Dios? Si no era Dios, ¿cómo? Si no venía con la divinidad, ¿cómo es que no era Dios? Si para ser Dios hay que ser un ser divino.
tener todo el poder y todo el poderío y toda la autoridad que solo el Eterno tiene. Pero dice que lo dejó. Dice que dejó su trono, dejó su gloria. Entonces, ¿cómo era Dios? Dice que no acepto, escuchen esto, que yo no acepto que antes de hacerse carne no era Dios. Yo en ningún momento he dicho que antes de hacerse carne no era Dios. Yo fui claro desde el principio, dije, desde su nacimiento hasta su muerte no era Dios. Se despojó y se humilló tomando forma de hombre. Cuando el Señor resucita, es declarado heredero según el libro de Hebreo. El señor Carlos Beló pues no conoce el libro de Hebreo, donde el Señor dice que es constituido, la palabra de Dios dice que es constituido heredero de todo. Pero ¿cuándo? Después de la muerte. Si leemos el libro de Hebreos, hace una diferencia el antes y el después. El antes de ser introducido al mundo, el antes de ser resucitado, el después de subir del sepulcro y después de subir a los cielos. La escritura bien claro lo dice, que cuando es introducido al mundo, dice que se despoja de todo. Así claramente lo dice, dice que se hace menor que los ángeles, y menor que los ángeles solo somos los hombres. Dice que cuando resucita, dice toda la autoridad le es dada en los cielos y en la tierra, y resucita con un cuerpo incorruptible, que solo Dios lo puede tener. Pero Cristo murió en la cruz. Así que desconoce el libro de Hebreos. Dice, segundo, vuelve a decir, no lo interrumpí, señor Carlos. Dice que nunca dejó de ser Dios, pero vuelvo, él lo repitió. En el minuto 33:15 dice, nunca dejó de ser Dios, pero dejó su divinidad. No entiendo cómo es que era Dios y no era un ser divino. Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas. Estoy hablando, hace un momento hablé de un antes y un después. Y Hebreos capítulo 1 habla de que al ser introducido al mundo, y lo voy a leer para que el señor Carlos Beló pueda entender que en el libro de Hebreos se marca un antes y un después del Mesías o del Cristo, del ungido. Vamos a ver, permítame llegar a Hebreos capítulo 1. Y dice acá, dice, Dios habiendo hablado, bueno, voy a saltar, dice, en los posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Pero ¿cómo si él era Dios? ¿Cómo que el Dios lo constituyó heredero? Si él era Dios. No sé de qué manera puede suceder esto. No sé de qué manera el señor Carlos Veloz me puede explicar de que Dios lo constituye Dios. Dice, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, voy a adelantar un poco más, dice déjeme adelantar un poco, no sé si él escuchó. Se cortó un poco. Ok. Dice, bueno, el libro de Hebreos capítulo 1 dice que Dios lo constituyó heredero. Entonces, señor Carlos Veloz, a ver si usted me puede explicar cómo es que Dios constituye heredero al que es Dios. No sé si es que hay dos dioses y el Espíritu Santo 3 dioses, pero Hebreos capítulo 1 dice que Dios lo constituyó heredero al Hijo. Dice, vamos a ver... A ver, permítame. Capítulo 2. A ver, permítame. Dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Pero ¿cómo, señor Carlos Veloz, que Dios constituye? Dios lo hace menos que los ángeles solo Dios, y que lo constituye de gloria. Y yo he sido claro, el libro de Hebreos habla de un antes y un después. Permítanme buscar esa parte de acá, no memorizo las escrituras, desafortunadamente. Donde dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo.
cuando lo introduce dice al primogénito al mundo, es cuando lo hace menor que los ángeles. La misma escritura, señor Carlos Veloz, dice que a Dios nadie lo puede ver y vivir. Dios nadie lo puede ver y vivir. ¿Me negará eso? Que sí se puede ver a Dios y vivir, y que era necesario que él se hiciera un hombre, dejar su divinidad, como usted dijo, para entonces poder vivir. Voy a seguir con la argumentación del señor Carlos Veloz. Yo en ningún momento he dicho de que Jesucristo o que el Cristo, porque Jesús es el nombre dado a los hombres. Perdón, Pedro, cita el texto de Hebreo para que la sala tome nota del texto que está citando. No lo citaste. Tienes que decir la fuente. Capítulo 1, es el libro de Hebreo capítulo 1. Entonces, a ver, el señor Carlos Veloz no logra entender. Versículo, capítulo 1, versículo. Versículo 7. Versículo 6 en adelante. El señor Carlos Veloz desconoce o no entiende el libro de Hebreos totalmente. Yo nunca he dicho que el Cristo, antes de ser introducido al mundo, era Dios. Pero sí dije de que el Cristo, cuando es introducido al mundo, se despoja de toda su gloria y deja de ser Dios, humillándose, haciéndose igual a los hombres, dice la palabra de Dios, haciéndose semejante a los hombres. ¿Será que los hombres somos dioses? Y si somos dioses, dice la palabra de Dios que como hombre pereceremos, como príncipe pereceremos. Salmo 82. Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por supuesto, está hablando de antes de ser introducido al mundo. Si no entendemos esta línea o esta parte donde dice que se despoja para ser introducido al mundo, vamos a tener un sancocho de religión, lastimosamente, sin saber lo que se está diciendo. Es lo que está haciendo el señor Carlos Veloz acá. Habla de Colosenses, por él las cosas fueron hechas, claro, señor Carlos Veloz, antes de ser introducido al mundo. Hebreos capítulo 1 lo dice, antes de ser introducido al mundo, le repito, yo no he negado que Jesucristo, antes de ser introducido al mundo, sea Dios. Pero sí digo que para ser introducido al mundo se despoja de todo, y usted mismo lo afirmó, que dejó toda su divinidad, dejó su trono, dejó todo para ser introducido al mundo. ¿Y cómo entró? Como Dios. Y dejó su divinidad, dejó su poder, porque el Señor dijo, las obras que yo hago no son mías, sino mi Padre. No me crean a mí, pero crean las obras de mi Padre. ¿O no lo dijo? ¿O dijo, o crean en mis obras? Claro que no lo dijo. Pero el señor Carlos Veloz me lo va a demostrar en su próxima intervención. Habla de Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Primeramente está hablando ya de un Cristo que está en el trono del Padre, dice la palabra de Dios. Dice que está sentado a la diestra del Padre. ¿Será que el señor Carlos Veloz tiene que mutilar esa parte? Gracias. ¿Será que el señor Carlos Veloz tiene que mutilar esa parte donde dice que está sentado a la diestra del Padre para poder sostener su doctrina, su falsa doctrina? Ahora dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, por supuesto. Él es el principio de todas las cosas y él es el final de todas las cosas. Él es el final del pecado, él es el final del tormento, él es el final del mundo pecaminoso. Por supuesto que porque por su sangre él nos ha salvado. Por supuesto. Así de que el señor Carlos Veloz pues tiene que demostrarme que Jesucristo era Dios, pero sin divinidad, sin poder, sin gloria y sin trono. Adelante, Carlos Castillo. Gracias. Le recuerdo a los panelistas que deben citar las fuentes que hacen mención. Y doy una aclaración. No es libro a los hebreos, es carta a los hebreos. Ahora sí, seguimos. Sigue el señor Carlos Veloz. Adelante, Carlos, oímos tu apreciación. Sigue con tu exposición. Adelante. Pedro, tú lo provocaste, Pedro. Por eso yo te dije, no me sorprende. Pero está bien. Eso pone la conversación muy amena. Mira, qué bueno que en los puntos en que estamos de acuerdo, tú y yo no vamos a tener conflicto, Pedro. No vamos a tener conflicto. Dios, es decir, el verbo era con Dios y el verbo era Dios eternamente. Ahí tú y yo estamos bien. El verbo era con Dios y es Dios eternamente. Luego de la resurrección, ahí tú y yo no tenemos un problema. El único problema que tú y yo tenemos es un problema cronológico
y de entendimiento de las Escrituras. Tú dices que como Cristo se hizo carne, como él mismo lo dice, y el verbo se hizo carne, tú dices que automáticamente por eso ya dejó de ser Dios. Y te vas a los textos de Filipenses, como tú lo estás citando, porque tú estás entendiendo que si él deja su jerarquía, que es lo que quiere decir el texto, su jerarquía, ¿para qué? Para que el sacrificio se haga pleno, él en la carne, es decir, se despoja, no escatimó en ser igual a Dios, pero el texto dice que él era Dios y no escatimó en ser igual a Dios en cosas como que aferrarse. Es como decir que él no necesitó venir a la tierra con la plenitud, con su complenitud, que creo que Carlos Castillo, que está aquí, sabe a lo que yo me refiero en lógica modal y en filosofía, la complenitud para él darse en sacrificio en la carne, porque Dios no es carne, ni el verbo ha sido carne. Él se hace. Entonces, en la carne, en el pecado, ¿verdad? Él viene a dar redención al pecado a través de la muerte de la carne. Ahora bien, el problema aquí es el siguiente. Y ahí es que está tu contradicción, porque al tú citarme las cartas a los hebreos, tú lo que me estás diciendo es, mira, él se ve inferior a los ángeles, o sea, él es inferior a los ángeles, por lo tanto tú eres con tu propia palabra, porque ahí es que te la arrojo con mango tuyo, tú dices, pero ¿cómo Dios se hace inferior a los ángeles? No es Dios entonces, eso son tus palabras. O sea, en el enredo que tú tienes, si yo reconozco que Cristo es Dios antes, luego después cuando resucita sí es Dios, entonces tú dices que él se hace inferior a los ángeles, ¿verdad? Entonces, si tú lo pones de esa manera, tú estás quitándole el rango, porque Dios, el término Dios, Yahweh, Elohim, en plural, o como tú lo quieras representar, incluso hasta en el griego, es un concepto de autoridad. No es un nombre propio, es un concepto. Es como que tú digas, yo soy el general de mi tropa, pero yo voy a ir al frente de batalla y me voy a igualar a los soldados, a los rasos. Por lo tanto, yo me despojo de mi autoridad como general para ir a la batalla. Pero dime, ¿tú dejaste de ser quien tú eres? ¿Tú dejaste de tener el conocimiento que tú tienes como general? ¿Tú dejas de lado la preparación y todo para irte al frente del campo de batalla con tu raso? Y tú dices, no me vean como general, yo vine como raso, moriré como raso y estaré con ustedes como raso. Eso se llama hacer hermenéutica en academia. Eso es hermenéutica, eso no tiene que ver con el anticatolicismo, el antievangelismo, nada. Es que ese tipo de cosas vienen, ya te lo dije, desde hace 2000 años. Cristo no dejó él de ser quien era, el verbo hecho carne, porque él lo dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Él lo reconoce completamente, él dice quién es y dice, y peor todavía, yo soy. Dice, yo soy el que soy. Que obviamente en hebreo tiene otra connotación, es decir, tiene otra forma de decirlo, pero aquí estamos hablando en español. Y yo sé que tú lo sabes, y lo sabe Carlos Castillo, y lo sabe los que están viendo esto. Yo soy el que soy, aún estando entre ustedes, y lo iban a matar. O sea, querían apedrearlo y no pudieron porque él dijo, no es mi tiempo. Ni siquiera cuando sus hermanos lo quisieron traicionar, lo de su casa, que también la gente estaba confundida con eso en ese tiempo. Entonces, si tú no puedes contextualizar eso, querido amigo, para decir ambiguamente, Cristo era Dios, vino aquí, dejó de ser Dios, luego se fue, volvió a ser Dios, el Padre lo heredó, ¿cómo va a tener una herencia si él es el hacedor y el dueño de todas las cosas? Porque lo dice la Escritura y yo te lo leí. Por medio de él, para él, por él, y dice, él es el dueño de todas las cosas. Entonces, él es el razonamiento el problema tuyo. Y en tu razonamiento, lamentablemente, hay ciertos puntos que desde mi punto de vista, con todo respeto, le llamamos blasfemia. Eso no quiere decir que tú seas una buena persona, una mala persona, que tú trabajes, que tú vivas bien, que tú ganes mucho dinero, poco dinero. Eso no tiene nada que ver con eso. Que tú vayas a una iglesia, que tú no vayas. Es que lo que tú expresas de manera ambigua, independientemente de lo bien que tú me puedas caer, es una blasfemia ante lo que yo entiendo que dicen las Escrituras. Quitar ese reconocimiento a Cristo solamente porque tú entiendas que como él se vino a hacerse carne y haya una expresión lingüística en lo que predicaron los apóstoles, ya por eso tú le quitas que él no era quien él ha sido
durante toda la eternidad y por la eternidad. Nuestro Dios y Salvador. Y no solamente eso, es que también te lo dice el Antiguo Testamento. Es más, yo te voy a poner un ejercicio, porque tú dices, Carlos Veloz no lee el libro de Hebreo, no lee nada. Bueno, ok, vamos a dejarlo así, ¿verdad? Es tu pensamiento, yo lo respeto. Pero yo también te pudiera mandar a leer la historia de Abraham, cuando Dios se le aparece y él habla, tiene una interacción con él. Y Abraham, en esa interacción con Dios, le dice que por tantas, y estoy parafraseando porque esto es una conversación, por tantas cantidades de personas tú destruirás a Sodoma y Gomorra. Y el Señor dice, por amor a esa cantidad que tú me estás diciendo, Abraham, yo perdonaré la ciudad. Y llegaron ahí hablando. Entonces murió Abraham. Murió. O tú dices, el que estaba hablando con él no es Dios, era otra cosa. O sea, ¿tú mutilarías las escrituras también en la hermenéutica que tú quieres emplear? Jesucristo dice, al Padre nadie le ha visto. El Hijo le ha dado a conocer. El Hijo le ha dado a conocer siempre. David le dice, Señor a mi Señor. Y le dice Señor a mi Señor también. Que creo que tú conoces eso muy bien. Entonces, tú reducir las escrituras a tu concepción hermenéutica, que para mí es una eisegesis completa, tú reducirlo, vuelvo y te repito, a un texto donde tú mismo te terminas contradiciendo y luego dice, no, es que a Dios nadie lo puede ver porque muere. Tú estarías mutilando el Antiguo Testamento completo, cuando Dios establece relación con el ser humano. ¿De qué forma? Lo hace. ¿De qué forma? Él se le manifestó. Y eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. O sea, tendríamos que olvidarnos de todo lo que tú entiendes que yo no he leído. Y te lo estoy diciendo de memoria para no irme a Google a buscártelo. Lo que dicen las Escrituras. Ahora, el punto tuyo aquí neurálgico, que creo que es donde yo veo y entiendo que está tu confusión, es que como en un momento el que tú reconoces que es Dios por toda la eternidad y que en un momento dice, voy a dejar de ser Dios. Miren, me voy a hacer carne y ¿saben qué? Dejé de ser Dios. Y en ese momento dejó de ser Dios, dice tú, luego muere, resucita y miren, vuelvo a ser Dios. Ese punto que tú dices ahí no lo sostiene las Escrituras tampoco. Ni siquiera con lo que tú estás citando. Vámonos a la Biblia. Vamos a seguir leyendo la Biblia. Primero de Timoteo capítulo 3, aunque tú digas que Jesucristo resucitó. Es indiscutible. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Oye, ¿quién fue que se manifestó en carne? No dice, y el hombre se manifestó en carne ahí. No, Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Oye, ya manifestado en carne. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? Dios. No dice, y Dios que dejó de ser Dios fue manifestado en carne. Eso se llama estericar en teología. Yo no soy teólogo, pero le doy gracias al Señor que tengo un montón de amigos teólogos. Eso se llama estericar, poner a hablar la palabra donde la palabra no pone. Perdón, Carlos Castillo, ya no te escuché. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Que dijo algo ahí. Un minuto. Ah, ok, gracias. Bueno, me quedarán como 30 segundos. No, está bien, lo podemos dejar ahí. Nos quedaría una intervención a cada uno porque tengo que hacer algo, pero está bonita la conversación. Vamos. Y déjame decirte, en los 10 segundos que quizás me queden, yo me río porque a veces me río. Yo soy igual que tú, Pedro. Yo sé que tú te ríes, pero no es para ofender a nadie. Que yo no soy tan serio, olvídate, yo no soy tan serio. Yo me río y oigo algo que me produce gracia y me río. Yo soy igual que tú ahí. Adelante. Bueno, vamos entonces en la otra participación a hacerlo de 5 minutos para que Carlos Veloz pueda cerrar. Quiero recordarle a los participantes, a los panelistas, que no deben mencionar al moderador, ya que no me hago partícipe de ninguno de los comentarios a favor o en contra. Es decir, el moderador no apoya ninguna declaraciones que se salen por la sala, ni a favor ni en contra. Neutral totalmente. 5 minutos, señor Pedro, para que usted responda a las expresiones del querido amigo Carlos Veloz. Adelante, Pedro, 5 minutos. Ok, bueno, el señor Carlos Veloz tiene un arroz con mango.
y este mango está en malas condiciones. Dice que no escatimó ser igual a Dios, por supuesto. No escatimó el poder, no escatimó la posición que él tenía, sino que lo dejó todo por hacerse igual que los hombres, dice la Escritura, semejante a los hombres. Se humilló, dice, se hizo inferior a los ángeles, señor Carlos Veloz. Eso no lo puede dejar. ¿Y quiénes son inferiores a los ángeles y no solo los hombres? ¿Somos los hombres igual a Dios? No, por supuesto que no. Dice que no tenía que venir con su completitud. Por supuesto que no, él dejó todo. Él lo dejó todo. Él era un hombre como todos nosotros al ser introducido al mundo. Dice que la carta de los Hebreos me contradigo porque se hace inferior a los ángeles. No lo digo yo, lo dice la Escritura, señor Carlos Veloz. Después que termine, tómese 5 minutos y lea la carta de los Hebreos, donde dice que él se hizo inferior a los ángeles. No lo digo yo. ¿Inferior a qué? ¿Sería usted tan amable de responderme en su próxima participación? ¿Inferior a en qué? ¿Inferior por qué? ¿De qué? Vamos a ver si el señor Carlos Veloz me responde en su próxima intervención, que no lo va a hacer. Dice, a ver, el término de Dios es un concepto de autoridad, por supuesto. Ese término no escatimó ser igual a Dios, se dejó todo. Dejó absolutamente todo para hacerse semejante a los hombres, como usted lo dijo en su primera intervención. Dejó su trono, dejó su gloria, dejó su autoridad, dejó todo. Dejó de ser Dios. Me pone un ejemplo que si, que cómo que lo hizo heredero si él es el dueño de todo. Yo puedo renunciar a una herencia, señor Carlos Veloz. Yo puedo renunciar a una herencia. Por supuesto que sí. ¿O es obligatorio tener una herencia? No sé si en República Dominicana es obligado recibir la herencia, pero yo puedo renunciar a una herencia. Me va a explicar el señor Carlos Veloz si es obligatorio retener una herencia. Hebreos capítulo 1 lo dice, señor Carlos Veloz, así que va a tener que refutar al libro a la carta de los Hebreos, libro de Hebreo, como sea que sea el libro de los Hebreos. Va a tener que refutar ese texto que dice que lo hizo heredero de todo. ¿Lo digo yo? No, lea Biblia. Usted dice que lee Biblia o que es muy bíblico, pero no entiende el libro de Hebreos. Que cómo fue heredero si era dueño de todo, ya se lo dije, él se soltó de todo, dejó todo. No le importó tener esa posición, tener esa autoridad. Dice que es una blasfemia ante lo que él dice, pero no ante lo que dice la palabra de Dios. Una cosa es su creencia retorcida y otra cosa es lo que la palabra de Dios dice, que está más que claro que el libro de Hebreo no lo puede mutilar. El libro de Hebreo está ahí y cualquiera lo puede leer. Dice que Dios habló con Abraham y que por eso murió. No, yo no dije que por hablar con Dios. La palabra de Dios no dice, Carlos Veloz, que el que habla con Dios no puede vivir. Yo nunca dije eso. Yo dije que la palabra de Dios dice que no hay quien mire. Se mira con los ojos, señor Carlos Veloz, con los ojos, no con el oído. Los oídos son para escuchar. Los oídos son para ver. El mismo Moisés le pidió al Señor que le mostrara su gloria. Y ahí le dice que él no puede mostrar su gloria porque no hay quien lo vea y viva. Carlos Veloz, ¿dónde está su Biblia? ¿Qué tipo de Biblia usted usa? No quiero ni saber qué tipo de Biblia usted usa o su entendimiento por dónde está. La palabra de Dios dice, y yo lo dije y lo repito, no hay quien mire a Dios y viva. No dije que no hay quien escuche a Dios y viva. Esto es para oír. Esto es para mirar. A Jesús lo miraron. Un minuto. Ok. David dijo, Señor a mi Señor, por supuesto, antes de que fuera introducido al mundo. O estaba Jesucristo, estaba ahí manifestado, ya estaba caminando. A mí me causa gracia que él lo hace así como que fuera una locura, pero ni él mismo se entiende lo que dice. Dice que David dijo, Señor a mi Señor. ¿En qué tiempo lo dijo? ¿Ya cuando estaba Cristo sobre la tierra o antes que Cristo fuera introducido a la tierra? Primera de Timoteo, Dios es manifestado en carne. Dios, el poder de Dios se manifestó por la carne de Cristo, crucificándolo en una cruz y por medio del derramamiento de sangre del Hijo de Dios
perdonar todos los pecados. Así es que se manifiesta el poder de Dios. A eso se refiere el texto. No que Jesucristo era Dios, sino que el poder de Dios. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Tiempo. Para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiempo. Gracias. Bueno, esta es la última participación de... debe cerrar el señor Carlos Veloz, ya que empezó la conversación el señor Pedro Gómez. Y el señor Carlos Veloz ha manifestado que tiene que hacer otras actividades. Muy interesante conversación. Entonces terminará el señor Carlos Veloz con 5 minutos y después 2 minutos de despegue de cada uno. Adelante, señor Carlos, le oímos. Tú vuelves y sigues, independientemente de los ad hominem y la falacia que tú utilizas, tú piensas que tú tienes la razón y alguien te la da por lo que tú dices y porque tú expresas como que aquel no leyó tal cosa o aquel leyó tal cosa. Mira, Dios cuando habló con Abraham no fue solo audiblemente, lo vio, compartió con él. Sara incluso se rió y por eso le llamaron a su hijo Isaac. Y en ese momento estuvo con él. Y en ese momento él caminó con Dios. Y él le pidió. Y por eso Dios le decía, por amor a aquello que tú me dices, yo perdonaré la ciudad. ¿Entiendes? Luego se apartó de él. O sea que si tú me estás mandando a leer el Antiguo Testamento, también yo te recomiendo que lo leas tú. No lo sesques. Segunda cosa, ya yo te dije a ti que lo que tú me preguntaste, ya yo te lo respondí. El problema es que te bloqueas. Yo me he dado cuenta de eso. Cuando alguien habla contigo, te bloqueas. Cristo no escatimó en ser igual a nosotros y se hace carne. Y entonces la plenitud de su gloria, Él no viene en la plenitud de su gloria. Él vendrá en la plenitud de su gloria. Pero haciéndose carne no vino en la plenitud de su gloria. Por eso dice, no escatimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Igual a Dios se quiere decir en la plenitud de su gloria, pero nunca dejó de ser quien era por toda la eternidad. Te lo voy a decir con la Biblia. Apocalipsis dice, aunque tú digas, no, el Apocalipsis se escribió después. No, el Apocalipsis también hace referencia a cuando Cristo estaba en la carne y Él lo recuerda a través del Espíritu Santo. 1:8. Yo soy el alfa y el principio y el fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. ¿Tú sabes lo que significa que es y que era? Y que no dice y que dejó de ser en un momento, sino que es y que era en todo el proceso. Entonces, tú, como tú eres tan erudito en mandar a otros a leer la Biblia, deberías de leerla tú, para que cuando tú intentes mutilarla, tú puedas entender todo el contexto de lo que dice todo el evangelio, que es una línea desde los profetas hasta los apóstoles. Cristo mismo nunca dice yo dejé de ser, sino que Él no escatimó para hacerse carne y morir muerte de cruz y vencer a la muerte. Pero cuando Él explica, Él lo que está diciendo ahí es que Él siempre fue quien Él ha sido en la eternidad con el Padre. Entonces tu problema es que en la cronología que tú tienes, número 1, cuando tú te vas a la carta a los Hebreos, dice, Él dejó o se hizo inferior a los ángeles. Tú dices, Dios no es inferior a los ángeles. Por lo tanto, inconscientemente tú estás borrando que Jesucristo es Dios por la eternidad y no te das cuenta. En ese punto, porque en todos los demás puntos ya tú y yo estamos de acuerdo. O sea, prácticamente en esta conversación no tenemos muchas cosas que refutarnos. Tú solo quieres decir en algunos momentos, yo sé más Biblia que Carlos Veloz. Pues yo te aplaudo, te felicito, pero eso no quita, porque tú lo digas, la blasfemia que tú quieres representar y cosas que tú dices que aparentemente no te das cuenta. Cristo nunca dejó de ser quien Él ha sido durante la eternidad y por la eternidad. Léete completico Apocalipsis. A Él le llamaron mi Dios y Salvador, sus apóstoles, incluso antes de morir. Porque Él dice, tanto tiempo estuviste conmigo. Un minuto. Y aún no conoces al Padre. El Padre y yo uno somos. Lo que pasa es que para una mente que tiene la visión de hace 2000 años de aquellos que atacaron a mi Señor y Salvador Jesucristo, para establecer doctrinas y reducirlo lo más que pueda,
y negar quién es Él, al día de hoy están un poquito más modernizados en la blasfemia, un poquito más modernizados. Y ahí en las contradicciones se ve claramente. Yo voy a terminar leyendo un último versículo. Para mí es más importante eso que cualquier cosa que uno quiera repetir. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, es decir, Dios, Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Queridos amigos y hermanos que nos están viendo en esta conversación agradable, cuando ustedes se topen con esto que le acabé de leer, vayan y oren y pídanle al Señor discernimiento, vayan a la palabra de Dios y nunca dejen de pensar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es Dios por la eternidad y para la eternidad. Gracias. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias a los dos panelistas. Interesante conversación. Dos puntos de enfoques interesantes, totalmente distintos. Si Jesús fue Dios en la tierra o en el cielo, interesante para el análisis. Ahora permitiremos una despedida de 2 minutos. Si quieren hacer algún despedida a alguien, algún comentario, agradecimiento, con muchísimo gusto. No pueden hacer mención de nada de lo que ya se habló en la sala, porque ya ha sido cerrado el debate y llevamos 1 hora con 11 minutos. Señor Pedro, por favor, Pedro Gómez, con sus palabras finales. Adelante. Sí, gracias, Carlos, por haber de último momento, así de emergencia, pues prácticamente haber aceptado el moderar acá. Yo creo que fue un debate. Aparentemente era un diálogo, pero sí fue un debate. Gracias, Carlos, por dar su tiempo. Gracias a Carlos Veloz por haber aceptado haber visitado este foro. Bueno, no. Gracias, Carlos Veloz. Y algo que sí lo voy a decir, y esto es para los dos. Por parte de los dos, es totalmente una falta de respeto reírnos cuando estamos hablando de la Biblia. Y no lo digo solo por usted, lo digo por mí también. Sí, porque estamos hablando del Ser Supremo. Estamos hablando de una palabra que sale de la boca del ser. No hay ni palabra que decir para hablar del Señor. O sea, una falta de respeto por parte de los dos, reírnos y discutir cuando vamos a hablar de la palabra de Dios. Así que por mi parte le pido perdón por haberme reído, haber discutido con usted, pero sobre todo pedir perdón a Dios por esa falta de respeto. No debe suceder realmente. Bien. Adelante, gracias, Carlos. Pedro, gracias por tu humildad y sinceridad. Carlos Veloz, nuestro querido amigo de República Dominicana, con sus palabras finales. Adelante. No, gracias, Pedro. Decirte que, y a Carlos también, ¿verdad? Vino a hacernos un backup aquí y se le agradece, ¿verdad? Él demostró que tiene temple para moderar, tiene temple. Y a ti, Pedro, por invitarme, permitirme, yo estoy en tu casa, no me trataste mal, obviamente tú tienes tu fuerza, eso hay que respetarlo. Y te soy honesto, cuando yo escucho algo y me río, y yo digo que soy igual que tú, y voy a la palabra de Dios, trato de ser serio, eso es cierto, hay que ser serio, ahí plenamente de acuerdo contigo, pero también la palabra de Dios nos da alegría. O sea, lo que hizo Jesucristo nos debe de llenar de gozo, de alegría, aún en la defensa, no en pleitos y contiendas. O sea, yo no me sentí agredido por ti, simplemente que tú tienes tu estilo, yo tengo el mío, y al final nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios eterno por los siglos de los siglos, pues sabrá cómo nos va a medir, porque yo no soy quien para juzgarte, yo simplemente digo que entiendo que eso algo es una blasfemia, pero me siento muy, muy agradecido por compartir contigo. Y este sábado vamos a tener un debate con todas las de la ley, tocando el tema que ya mucha gente pues no está de acuerdo contigo, pero auguro que va a ser muy interesante la conversación. Así que muchas gracias, Pedro. Bueno, muchísimas gracias. No se olviden, gracias. No se olviden de sintonizarnos el día sábado con estos dos hombres espiritual de fe. No me cabe la menor duda, tanto el señor Pedro Gómez como nuestro querido amigo Carlos Fe y Razón de República Dominicana. No se olviden de sintonizarnos el día sábado. Trataremos un tema con
Todo el respeto, como siempre se hace, bajo la base bíblica, y estará estos dos hombres compartiendo temas bíblicos. A la audiencia, muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Feliz noche.